podemos decir, de campesino a soldado, de soldado a policía, y también de policía de los cuerpos de seguridad. También tuve el privilegio de estar como instructor en la policía, el nuevo proyecto de la Policía Nacional Civil. Te digo, recuerdo que nomás había cumplido 17 años cuando regresaba de trabajar a mi casa allá en el cantón El Bebedero, San Julián, Sonsonate, cuando fuimos juntamente con otros jóvenes que regresábamos de trabajar, por cierto, de labrar la tierra, pues en ese momento fuimos reclutados y llevados al ejército. Yo era una persona, yo estaba muy chico, estaba estudiando en nocturna en un cantón, recuerdo, Los Lagartos, y además pues trabajaba, pero nos reclutaron, nos llevaron, y así fue como causé alta prácticamente a los 6 meses de estar en el ejército, porque tenía 17 años y así pasé agregado por ahí en alguna compañía, primero en Sonsonate, luego acá en Santa Ana, y luego cuando cumplí los 18 años fui causé alta. Mi primera cédula, me recuerdo, fue acá en Santa Ana, ahí fue mi primera cédula. Luego recuerdo que también en mi primer voto como actividad política fue dentro de un cuartel, fue dentro de la Segunda Brigada, que llevaron las urnas, y en esa época, ya en 1979, pues ejercimos el voto adentro de los cuarteles, adentro de la Segunda Brigada, algo que después me di cuenta que era algo ilegal. Yo como joven, te digo, deposité mi voto en ese lugar, y recuerdo, y te lo digo con nombre y apellido, recuerdo que había un sargento, Juan José Bernal Castillo, y dijo, con garrote en mano, van a votar por las manitas. Y las manitas era del partido político PCN. Y así fue como todos teníamos que votar. Yo te digo, nunca había votado porque fue dentro del cuartel donde cumplí mis 18 años. Luego pues continuamos de alta en la Segunda Brigada, y luego pasé a formar parte de otras unidades militares. Como te digo, de campesino a soldado, gracias a Dios me dieron oportunidad de continuar estudiando dentro del ejército. Allí logré sacar mi 9º grado. Llegué, te digo, al cuartel, llegué con primer grado que había estudiado en mi cantón. Primer grado de estudio, pero dentro del ejército, dentro de la Segunda Brigada, se impartían clases. Sí. Y luego pues nos dieron oportunidad de salir a estudiar afuera. Y así fue como en aquella época, junto a otros compañeros, pues salíamos a estudiar afuera, la nocturna. Era algo bien difícil porque el salir a estudiar y regresar, te trataban con bastante, podríamos decir, te jodían pues, sí. Porque bueno, a los estudiantes no han formado, no han hecho esto y lo otro, y te digo, te trataban mal. Y de 20, 15 estudiantes que salíamos, soldados que salíamos a estudiar en algunas clases, al final terminamos como 4 o 5 de estudiar. Entonces era bastante duro, pero así en lo personal me formé y luego trabajé en diferentes unidades militares y pasé al Estado Mayor, y quizás por mi aspecto de campesino se me dieron misiones bastante delicadas, como reconocimientos, que me fui a preparar al ejército de Guatemala. Estuve preparándome allá con el ejército, con la unidad Caibiles, y luego en unidades de inteligencia, y así fue como me formé y comencé a trabajar en reconocimiento, que quizás no puedo ahondar mucho sobre eso porque nosotros tenemos un código de honor que es el sigilo. Entonces no podemos, la guerra ya finalizó, pero hay cosas que nosotros nos reservamos porque algunas situaciones yo me reservo porque así fui formado. Pero te digo, pertenecía a unidades de inteligencia. Luego pues
de hacer nuestro trabajo, tuve el gusto de pasar carcera alta en la Policía de Hacienda, a donde llegué como alumno allá por el 83, ¿verdad? Luego de que en el ejército me quebré una marca, así le llamábamos cuando cometíamos algún error, ¿verdad? Entonces, ¿no se puede contar la marca? ¿Era grande? Bueno, mira, bueno, yo quería ir, cuando dieron la noticia que iba a formar un batallón Belloso, yo quería formar parte del batallón Belloso, porque el ir a Estados Unidos era un privilegio, ¿no? Entonces me anoté para ir a formar parte del batallón Belloso, pero según yo, los iban a llevar así, de primera, ¿va? Pero no, los llevaron a las diferentes unidades militares a prepararlos con instrucción de patio. Entonces, antes de irnos, en ese marco de preparaciones estábamos, y una noche pues nos salimos por ahí por cierto, a Lourdes, fuimos a un lugar que era conocido, me recuerdo era Quincón. Por ahí fuimos a echarnos un par de cervecitas, pues, y como en ese tiempo de guerra el militar valía, pues llegábamos a un lugar y nos servían las que queríamos. Así fue como alguna madrugada que llegamos, en la madrugada que regresamos al cuartel, que por cierto era de caballería, ahí pues tuvimos un cierto intercambio de palabras con un cadete, pues, y hubo que, bueno, él nos faltó el respeto, pues, y se dio una situación como se da, pues. ¿Le dieron los cartos? Entonces esa fue la razón que los metieron a Bartolina y Cauce Baja, y esa fue la razón por la cual yo ingresé a la Policía de Hacienda, conocida como la Santísima Policía de Hacienda. Cuando entré, pues, entré por orientación de otro amigo que era policía y me dijo, no, vámonos a la PH. Pues cuando llegué a la PH me interesé por saber por qué era Santísima. Pero me decían que la Policía de Hacienda, pues, como participó en la campaña militar de las 100 horas, y fueron hombres que se distinguieron entre las filas del ejército, pues, vengando la sangre de nuestros compatriotas que habían sido humillados, asesinados en Honduras en ese momento que estaba el presidente Orellano allá en Honduras, porque allá por los años 40, 50, muchos salvadoreños ante la oportunidad de trabajo en Honduras viajaron a Honduras, pues, y allá pues compraron tierras, y como el salvadoreño es trabajador, se distingue por ser trabajador en todo el mundo, pues lograron tener sus facilidades. Y cuando comenzó una ley que creó ese presidente Orellano, y comenzaron los problemas, ¿verdad? A lo que le llama guerra del fútbol, que no tiene nada que ver la guerra del fútbol con esa guerra, porque esa guerra fue defendiendo a nuestros compatriotas que fueron sacados y expropiados de sus viviendas, de sus tierras en Honduras. Y así fue como la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional y el Ejército fueron a la guerra. Y ahí fue donde la Policía de Hacienda se ganó ese calificativo de Santísima Policía de Hacienda. No se olviden visitar mi nuevo canal, solo escriban Conociendo Tocho El Salvador, en donde te mostraremos tu pueblo, tu municipio, en donde naciste, donde creciste, los ríos, los pueblos, las iglesias, costumbres, las fiestas y mucho más. Recuerda, solo escribe Conociendo Tocho El Salvador. Porque aún hay veteranos que viven, que participaron en esa guerra, como el teniente Sánchez, teniente Luis Sánchez de allá de Sonzacate, Sonsonate, que participó en esa guerra, y él tiene una narración muy exacta sobre los hechos. Bueno, te digo, el paso en la Policía de Hacienda, aprendí mucho más de lo que había aprendido en el ejército, pues estuve en diferentes unidades, formé parte del batallón Cuervo, te digo, batallón que se formó en ese momento que ya la guerra estaba un poco ya más avanzada, ¿verdad? Te digo, llegamos al batallón y luego pues pasé a otras unidades del ejército, de la policía. Te digo, combatir a la par de hombres de experiencia, hombres podemos decir, de peso de la policía, hombres ya más mayores que mi persona. Te digo, yo cuando llegué sentí que ya iba del ejército, ya había combatido en ciertos lugares, en ciertas zonas dentro del ejército, pero cuando llego a la Policía de Hacienda dije, bueno, sentí en el primer combate porque
la Policía de Hacienda tenía diferentes puestos. Y así fue como ya comenzaron, el conflicto está definido desde el 80-92, pero el conflicto comenzó mucho antes. En el 79 comenzaron a asesinar guardias nacionales, policías de Hacienda y patrulleros de escoltas militares en ese tiempo. Y así fue como inició la guerra, pero la guerra está definida desde el momento que es de acuerdo a través de la Asamblea Legislativa, pues nosotros cumplimos con ese mandato constitucional de defender la patria. Y está definido desde el 80 al 92, pero la guerra comenzó mucho más antes. Y te digo, dentro de la Policía de Hacienda aprendí mucho, pues estuve en unidades de investigaciones donde, bueno, combatíamos la delincuencia, más que todo la delincuencia, utilizando diferentes técnicas. Y mi paso por la Policía de Hacienda me valió para ser instructor dentro de la Policía Nacional Civil y tuve el gusto también de formar parte de instructores que viajamos a Guatemala a formar la policía recién nacida, la PNC en Guatemala. Bueno, mira, la delincuencia siempre ha estado presente en todos los ámbitos, desde la historia de la humanidad, pues hay diferentes clases de delincuencia. El contrabando pues siempre ha existido, el que combatía la policía, bueno, tráfico de drogas, pues el robo de bandas de roba vehículos que ya van a asaltar a los campesinos en las haciendas, en las fincas, a robar el ganado, los cuatreros que le llamábamos. Y en eso trabajábamos. Y la Policía de Hacienda, como forma estratégica, cubría todos los pueblos que estaban hacia la frontera, ¿verdad? Cercanos a la frontera. Por ejemplo, en el occidente del país estaba Metapán, San Antonio Pajonal, todos estos pueblos, las Chinamas en sí, cubriendo. Y en la frontera estaba la Policía de Aduana. Nosotros éramos como una retención, ¿verdad? Y la Guardia Nacional, que estaba en los diferentes pueblos haciendo los trabajos que le correspondían como seguridad pública. Y la Policía Nacional, que estaba en las carreteras, ¿verdad? Ahora pues es diferente, la policía ahora pues desconozco de fondo cómo, pero están haciendo un buen trabajo. Yo como fui como instructor, pues están haciendo ellos un buen trabajo, te digo. Bueno, no, en el ejército, bueno, en la policía sí tuve el gusto de combatir, de estar de la mano con el Truc, Capitán Truc en ese momento, con su equipo de trabajo, un hombre que posteriormente se hizo cristiano. Estuvimos ahí juntos en el Batallón Cuervo. También estaba el capitán Alfonso Chávez García, que formó el SEAT, una unidad que aún vive, una unidad que aún existe, una unidad, la Policía de Hacienda, se ha distinguido desde la guerra de las 100 horas, pues sus éxitos, porque fue denominada la Santísima en ese tiempo, en la voz populi de las demás unidades militares, que era la Santísima, ahí viene la Santísima PH, ¿va? Con sus corvos y aquellos hombres aguerridos, ¿verdad? Entonces así fue como les llamaron la Santísima. Estos hombres, luego pues vino la guerra, donde también pues fueron aguerridos defendiendo los pueblos y combatiendo, pues te digo, las diferentes formas de delincuencia. Y luego vinieron los batallones que enfrentaron a las hordas terroristas, a los ataques de la guerrilla, y se tuvo que organizar esos batallones para perseguir la guerrilla en las montañas, en los cerros. Ahora digo, bueno, luchamos por un ideal que era la libertad de nuestro país, para darle continuidad por nuestras libertades y por darle continuidad a la democracia, ¿verdad? En ese momento se bebía otro tipo de democracia, pero es la misma democracia, ¿no? Habían libertades. Entonces, una de las grandes cosas de la democracia y de la libertad, que hemos tenido libertad de culto siempre en este país. Hemos tenido libertad de culto. Y eso se ha vivido desde antes, durante y después de la guerra. Se mantiene. La libertad de culto. Y también la libertad hacia el voto, la democracia. Porque lamentablemente, finalizada la guerra, los acuerdos de paz, muchos no fuimos tomados en cuenta de esos acuerdos de paz.
porque a muchos no los dieron la baja, los trasladaron a otras unidades militares, que no voy a dar detalles por razones de seguridad, pero yo fui parte del equipo de los venezolanos, de Zacarías, por ejemplo. Combatimos en aquel momento las rachas de secuestros, ¿verdad? Pero cuando me dieron ya de baja del ejército, ¿verdad? Yo pasé a formar parte como técnico de esas unidades y es la forma como continuamos trabajando y como te digo, no te voy a dar muchos detalles